Bienvenidos a este primer webinar de la serie Webinars en tiempo de cuarentena, una serie de webinars que estoy armando para ayudarlos a repensar un poco sus estrategias digitales y lo que están haciendo hoy en el mundo digital, eh, de cara obviamente a la cuarentena que estamos viviendo en este momento, finales de marzo del 2020, y también aprovechando este momento para el post cuarentena, para cuando todo de alguna forma y en algún momento empiece a volver a la normalidad, que ustedes puedan tener una estrategia digital, un camino dentro del mundo digital un poco más sólido. En este primer webinar te quiero contar cómo crear una estrategia de redes sociales. Las redes sociales hace mucho tiempo que vienen creciendo y hoy sin duda son un espacio importante en el que todos como personas estamos y como negocios deberíamos estar para poder tener una mejor relación e interacción con nuestros clientes y con nuestros clientes potenciales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Facundo Tula, soy especialista en marketing digital. Hace unos 10 años que trabajo en el mundo digital, ayudando a emprendedores, a pymes, a empresas de distintos tipos, rubros, a mejorar sus estrategias digitales, a meterse en el mundo digital y principalmente ayudándolos a mejorar la forma en la que ellos se comunican con sus clientes en las redes sociales. En el webinar de hoy, en este webinar, les quiero contar varias cosas sobre las redes sociales, pero sí haciendo una pequeña introducción sobre qué es el marketing digital puntualmente. Todavía hay algunas dudas con respecto a qué es y, y eso define mucho el cómo se piensa después. Si nosotros logramos comprender cómo funciona el marketing en general, el marketing digital simplemente es una cuestión de entender cómo funcionan los medios y puntualmente las redes sociales, que es la idea de este webinar. Así que te quiero contar un poco cómo abordar el marketing digital, por qué las redes sociales, por qué tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento debería estar. Y después ya empezándonos a meter más en el plano estratégico, quiero contarles algunas cosas para pensar antes de crear la estrategia, información que deberían tener o puntos sobre los cuales deberían pensar antes de crear una estrategia. Y después sí, mostrarles un pequeño modelo que suelo usar habitualmente de 4 pasos para que ustedes puedan crear su propia estrategia o replantearse la que ustedes actualmente tienen. Y sobre el final quiero compartirles algunas herramientas que a mí en general me resultan útiles y se las recomiendo a clientes y emprendedores con los que trabajo. Básicamente ayudan a mejorar o facilitar el proceso de creación, planificación y organización del trabajo en digital, especialmente cuando trabajamos con redes sociales. Como para arrancar, si nos tenemos que hacer la pregunta por qué las redes, como les decía, quizás el punto de partida es entender qué es el marketing digital. ¿Por qué esta separación entre el marketing digital y el marketing tradicional es importante? Y cómo en los dos escenarios tenemos distintos puntos sobre los cuales prestamos mayor o menor atención, pero que en esencia los dos son parte de lo mismo. El marketing digital no es más que el mismo marketing, simplemente hubo un cambio muy profundo en los medios en los cuales ese marketing se comunicaba. El marketing en esencia es un juego de percepción, es un juego en el que yo intento que otra persona vea en algo, en un objeto, en una cosa, en un producto, lo que yo quiero que vea y no lo que la otra persona podría ver instintivamente. Entonces, eso es lo que buscamos a nivel general y es el objetivo general del marketing. Hay mucha gente que confunde marketing con ventas. Las ventas son quizás una parte del objetivo del marketing, pero la idea central del marketing es crear esa conexión con la persona, es jugar con su percepción para que observe algo en el producto que quizás no hubiera visto por sí solo o no hubiera considerado por sí solo, pero nosotros al presentárselo de una forma distinta, estamos haciendo también que la persona evalúe y considere el producto de una forma totalmente distinta. De hecho, pasó mucho con los teléfonos cuando recién se empezaron a popularizar los smartphones, que nosotros todavía le decimos teléfono, de hecho,
y lo que menos probablemente usamos es el teléfono. Pero cuando recién se empezaron a hacer populares, una forma muy frecuente en el que se presentaban estos teléfonos eran como teléfonos inteligentes, pero desde la perspectiva de, ok, no es un teléfono, sino que esto puede ser tu oficina móvil. Porque de pronto acá, además de hacer una llamada, vos también podés enviar un mensaje, enviar un mail, tener una videollamada, que sería el equivalente a una reunión física, tener tu calendario, la agenda, digo, todas las cosas que habitualmente una persona puede tener o podía tener también antes en el entorno de su trabajo, en su oficina, ahora lo podía tener en un dispositivo móvil que puede llevar a cualquier lado y que desde cualquier lado puede hacer exactamente lo mismo que si estuviera en un lugar físico. Ese es el tipo de juego que en general el marketing busca. El marketing busca pulir qué aspectos mostrar, quizás ocultar algunos que no quiere mostrar y hacer que la persona tenga un contacto con el producto en un plano un poco más complejo que simplemente la primera impresión natural y limpia de la persona sin ningún tipo de incidencia o afección del entorno. El marketing, muy por el contrario, lo que busca es justamente eso, es manipular esa percepción de la persona para que vean el producto lo que nosotros queremos ver, y ahí es donde en definitiva termina pasando esto de que también se dice mucho que el marketing crea necesidades, porque quizás vos no necesitabas este teléfono, pero por la forma en la que te lo presentaron, por la forma en la que tuviste el contacto desde la comunicación de marketing con el producto, terminás sintiendo la necesidad de tenerlo. Entonces, en esencia, el marketing digital no es más que ese mismo juego. Ahora, el problema de fondo, para poder entender las diferencias entre el marketing antes y después de Internet, es que en lo que hoy llamamos marketing tradicional, que es el marketing de hasta hace unos 20 años, 30 años, es decir, la publicidad en la televisión, en la radio, en la vía pública, en los diarios y demás, eh, es publicidad estática, los mensajes son unidireccionales, porque digo, es alguien habla y un montón escuchan y no tienen una capacidad de reacción. De pronto la única reacción que yo puedo tener frente a una publicidad en la tele o en la calle es ir y comprar el producto o no en un supermercado, por ejemplo. Pero no tengo la posibilidad de poder interactuar. Yo puedo ver una publicidad en la televisión y no puedo hablar con la marca, no puedo responderle. Las redes sociales, que son un poco como el paradigma que quebró el marketing del mundo tradicional al digital, permiten eso. Yo veo la publicidad o un contenido de una marca, yo le puedo contestar, la marca me responde y puedo crear una relación con esa marca como si fuera una persona. El marketing digital existe desde antes que las redes sociales, de hecho ya en los 90 con los blogs empezaron a aparecer formatos publicitarios como el banner o contenido que se pagaba o se mencionaban marcas y demás. Pero las redes sociales fueron todo un hito que permitieron generar una disrupción en la forma en la que nos comunicamos. Antes de las redes sociales, la comunicación era unidireccional, era uno hablaba y muchos escuchaban. Yo podía ver un programa en la televisión y lo único que podía hacer era comentarlo con mis amigos al día siguiente. Uno, dos, tres amigos. ¿Cuál era mi alcance? Era muy acotado. En cambio, en las redes sociales soy yo. No solamente estoy consumiendo un contenido, por ejemplo, este webinar en YouTube, puedo dejar un comentario acá abajo, la persona que lo subió me va a responder, se va a generar una conversación ahí y obviamente que la dinámica va a ser muy distinta al yo estar frente a la televisión sin ningún tipo de posibilidad de interacción. Y el alcance que yo voy a tener es muchísimo más interesante y complejo que mis dos o tres amigos al día siguiente de haber visto un contenido en la tele. Acá la interacción es instantánea, inmediata y el alcance es muchísimo más amplio. Entonces, algo importante para entender el marketing digital es entender esta transformación que hubo desde esa comunicación más unidireccional a una comunicación no solo bidireccional, sino que va hacia todos lados porque todos producimos y consumimos al mismo tiempo. Yo muchas veces me considero afortunado de haberme topado con ese incipiente comienzo del marketing digital, porque cuando yo comencé a trabajar
en Internet y vinculado con el marketing digital, las redes sociales recién estaban comenzando a hacerse populares, em, y recién estábamos como viendo el potencial de lo que eso podía llegar a ser en el futuro. De hecho, yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en digital, eh, Facebook ni siquiera tenía las páginas corporativas, las páginas de empresa, no había herramientas publicitarias dentro de las redes sociales, era todo muchísimo más humano, muchísimo más orgánico, y eso me permitió también como acompañar la curva de crecimiento y poder incorporar estas ideas de a poco. De pronto hoy es mucho más complejo hacer ese proceso porque el contexto mismo te demanda mayor acción, mucho más rápido y muchísimo más precisa que en ese momento. En ese momento podíamos cometer muchos errores y la verdad es que no era tan grave. Hoy uno se expone muchísimo más rápido también frente a un error o frente a un problema, y la gente también tiene un nivel educativo digital mucho más alto, tiene un nivel de uso de las plataformas digitales mucho más elevado. Entonces también la demanda es mucho más inteligente desde ese punto de vista y especializada. Entonces no nos sirve con hacer todo más o menos o con buena onda y demás, sino que lo que hacemos lo tenemos que hacer de la mejor forma posible y respetando ciertas formas que un poco son las que te quiero contar, les quiero contar en este webinar. Entonces, siguiendo en ese sentido, si tenemos que buscar una definición de qué son las redes sociales, la verdad es que las redes sociales son espacios digitales en los que las personas actuamos e interactuamos con el contenido, es decir, nosotros comentamos, nosotros compartimos, nosotros reaccionamos a ciertos tipos de contenidos. Y eso sí, ciertos tipos de contenidos son contenidos que otras personas publicaron. Las publicaron nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, quien sea, pero son personas, son seres humanos que crearon ese contenido, lo subieron y nosotros interactuamos, creamos relaciones, conversaciones alrededor de esos contenidos. Entonces, es sumamente interesante evaluar este contexto social interactivo que tienen las redes sociales, porque de ahí es donde nosotros tenemos que imaginar cómo o pensar cómo vamos a introducir a nuestro negocio. Las redes sociales se crearon para que las personas interactúen entre sí, que los negocios estén adentro de las redes sociales, forma parte de también una estrategia de monetización de las redes para poder ganar dinero. La mayoría de las redes, Facebook, Instagram, viven gracias a la publicidad que las empresas pagan adentro de la plataforma. Pero más allá del análisis de la disponibilidad de poder pautar, poner plata en anuncios y que las redes te muestren eso como un camino, más allá de eso hay que analizar que las redes se crearon para que las personas interactúen entre sí. Entonces, cuando yo como empresa me introduzco en esa conversación y la rompo por mostrar mi negocio como un anuncio publicitario típico del marketing tradicional, voy a estar rompiendo esa conversación y en lugar de generar un efecto positivo en esas personas, voy a terminar generando todo lo contrario. Entonces, es muy importante entender que las redes sociales se crearon para que las personas interactúen entre sí y como negocios tenemos que meternos en ese juego para que valga la pena y le podamos sacar provecho. Si no, va a ser simplemente una pérdida de esfuerzo mal direccionado que no nos va a llevar a ningún lado. Ahora, ¿por qué en las redes sociales? ¿Por qué introducir a nuestro negocio ahí? ¿Por qué involucrar esfuerzo? Bueno, primero porque forman parte de la vida de todos. Todos nosotros usamos las redes sociales, todos tenemos algún perfil en Facebook, Instagram, consumimos Twitter. em, y en realidad por esa razón es que las redes se convirtieron en una prolongación de nuestra vida, se convirtieron en un elemento más de nuestra cotidianidad y en la forma en la que nosotros interactuamos con otros seres humanos. Consumimos mucho tiempo en las redes. Piensen el tiempo que ustedes tienen el teléfono y probablemente lo que ustedes hagan en el teléfono se divida como en dos mundos. Es o están buscando algo o están intentando perder el tiempo o
ver qué están haciendo sus familiares, amigos y demás. Si están buscando algo, lo más probable es que vayan o a Google o a Mercado Libre, que son los dos buscadores más grandes e importantes hoy en día. Y si están intentando como relajarse o compartir algo que les pasó, interactuar con otros, van a ir a las redes sociales. No hay muchos otros espacios en los que hoy consumamos tanto tiempo. Sí, visitamos sitios web, visitamos tiendas, visitamos un montón de otras cosas, pero la mayor parte del tiempo la pasamos o en las redes o buscando algo puntual. Entonces, al nosotros detectar un tan alto consumo de tiempo de las personas en las redes, es que también es lógico y natural pensar que como negocios sería interesante estar ahí. Además, si lo pensamos desde otro punto de vista, también son una forma simple, directa y económica de poder conectar con esas personas, de poder interactuar como marca con esas personas y de interactuar de una forma muchísimo más relajada de la que podemos interactuar quizás en un negocio donde, en general los negocios, digo, en un local físico, donde la mayoría de los comerciantes sienten la necesidad que tienen que vender, porque ese es el objetivo adentro del negocio. Entonces, es importante pensar que las redes se crearon para que las personas interactúen entre sí. Es importante entender que son un espacio de conexión entre las personas y es importante también pensar el tiempo que nosotros pasamos en las redes. Comprendiendo eso, es natural pensar que sí o sí como negocios tenemos que estar. Ahora, dentro de ese mundo de plataformas y redes y demás, hay como cuatro grandes categorías de sitios o espacios o plataformas justamente que podemos abarcar, podemos utilizar y aprovechar. Por un lado, sí, tenemos las redes sociales, que, como les decía, ahí tenemos a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, las que quieran. Hay millones de redes, no todo termina en Facebook e Instagram, obviamente. Por otra parte, tenemos lo que se llaman apps de comunicación, que también tienen una carga importante de sociabilización. Apps de comunicación, también algunos lo llaman apps de mensajería. Ahí obviamente tenemos a WhatsApp, a Facebook Messenger, pero también tenemos a Telegram y otras plataformas que se dedican exclusivamente o sirven exclusivamente para poder enviar mensajes entre las personas. Ahora, esas apps de comunicación obviamente están directamente vinculadas con las redes. De hecho, muchas de esas apps de comunicación tan populares que usamos son de redes sociales. Eh, Facebook Messenger obviamente es la app por excelencia de mensajería interna de Facebook, red social. WhatsApp es también de Facebook. Instagram, sin ir muy lejos, tiene un gran caudal de mensajes privados que van y vienen. Digo, es algo que se utiliza mucho. Entonces, las redes sociales y las apps de comunicación trabajan muy, muy, muy de cerca. Obviamente también tenemos blogs, webs, tiendas online y demás plataformas que también son funcionales para las redes y que las redes también son funcionales para esas plataformas, porque desde una red social yo puedo enviar a las personas a mi tienda y de mi tienda las puedo mandar a mis redes sociales y trabajan sinérgicamente unas con otras, apoyándose y potenciando lo que pasa en una con lo que pasa en el otro lado. Y existen otras plataformas o aplicaciones que un poco son de asistencia para las otras. Por ejemplo, hay apps para poder editar fotos o para editar videos o para crear posteos para redes sociales, pero también hay algunas un poco más complejas que nos permiten, por ejemplo, programar publicaciones para evitar tener que estar en tiempo real en cada red publicando día a día, hora a hora. O imaginen que ustedes tienen 4, 5, 6 redes sociales distintas o plataformas, tienen dos o tres redes sociales, más una tienda, más apps de comunicación porque tienen WhatsApp o Telegram, y son 4, 5, 6 lugares distintos en los cuales ustedes tienen que atender a la gente, al público y demás. Hay aplicaciones que les permiten juntar toda la parte de mensajería y comentarios e interacciones de esas plataformas en una sola y poder trabajar como con un gran escritorio no sé, como un contact center o como un registro muchísimo más ordenado
en un solo lugar en lugar de estar entrando en varios lugares. Entonces, esas otras plataformas también sirven como de apoyo y soporte para redes, para apps de comunicación y para blogs y tiendas online. Ahora, en este punto, eh, más que preguntarnos si tu empresa tiene que estar o no, el punto ya es como qué esperás, es qué más necesitas como para entender que es un lugar en el que tenés que estar. Y si ya estás, es un poco, o la idea en general de este webinar, es comprender o replantearte si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, si estás yendo por el camino correcto o no. Por eso básicamente esta pregunta es como, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué tan bien estás pensando esto? Porque también hay un punto en el que hay muchas cosas que no es que estén bien o mal, sino que simplemente funcionan o no. Y a veces la teoría nos puede decir una cosa y en la práctica nos puede funcionar otra, y está ok. Pero sí hay una metodología de pensamiento o ciertos lineamientos de cómo pensar correctamente el mundo de las redes sociales y es un poco lo que por lo menos les quiero contar o introducir en este webinar. Entonces, como para pasar a esta segunda parte y empezar a meternos en el momento previo a armar una estrategia realmente, hay un par de cosas que a mí en general me gusta pensar o invito a mis clientes a pensar antes de querer armar un plan puntual. La primera, que es una frase que repito mucho y en general suena muy tonta cuando le digo la primera vez, la segunda vez ya no suena tan tonta y la tercera vez ya en general la gente está pensando, si no me preocupo mucho, y es si no te conocen, no te compran. Y esto tiene varias interpretaciones. Obviamente, si alguien no te conoce, no te va a comprar, porque de hecho la empatía y la confianza son dos de los pilares para poder cerrar una venta. Pero más allá de eso, también hay una cuestión de flujo de conocimiento de las personas, de flujo de aproximación desde el desconocimiento hasta la compra. Cuando las personas no te conocen, simplemente no tienen ni siquiera la opción. Ahora, ¿cómo te van a conocer? Es la forma en la que nosotros tenemos que empezar a pensar en, ok, ¿cómo van a llegar a nosotros? ¿Cómo van a aproximarse a nosotros? ¿Con qué se van a topar primero? ¿Qué es lo que nosotros les vamos a ofrecer? Todo ese proceso es un proceso que no tiene que ser librado al azar. Nosotros tenemos que pensar en eso y parte del trabajo de trabajar en redes sociales o pensar en las redes sociales tiene que ver con pensar ese proceso desde el desconocimiento hasta la compra. O sea, cuando alguien no me conoce, yo lo primero que tendría que buscar hacer es llamarle la atención. Y esa atención, como es sumamente volátil, debería intentar compensarla rápidamente con más contenido de interés para que la persona naturalmente tenga el deseo de poder investigar más. Y vea un poco más, y vea otro poco más, y de a poco se conecte, se enganche con mi marca y entre en este proceso que en marketing llamamos de fidelización, de conexión, de ya una empatía bastante más profunda, de cierto cariño que la persona le empieza a tener a la marca, y eso hace que la persona se mantenga cerca, pendiente y que esté a un paso de la compra. Y ese paso muchas veces es la necesidad. eh, o no siempre la necesidad. Yo también muchas veces digo que la gente compra cuando quiere. Porque en esencia nosotros compramos cuando queremos. Obviamente que hay una escala de si podemos o no pagar ciertos productos. Digo, si el bolsillo nos da para cubrir ciertos productos. Pero también hay un aspecto de es yo compro cuando quiero. Lisa y llanamente, yo puedo ver un montón de publicidad, pero la mano en el bolsillo la voy a poner cuando yo considere que quiero satisfacer o cubrir esa necesidad. En el mientras tanto, yo puedo seguir viendo un montón de contenidos y demás y no resolviendo en el momento de la compra. Y por eso está esa brecha entre ese momento de fidelización o de conexión ya de la persona con la marca y el momento de la compra. Y al mismo tiempo en la compra a mí me gusta decir que hay como dos niveles en los que esa compra se resuelve. Hay una acción comercial que es la compra en sí, una acción social que es, por ejemplo, me gustó una publicación de una marca, no le compré pero la compartí con mis amigos. Y eso muchas veces vale incluso hasta más que una venta, porque una venta puede terminar en una venta. Sin embargo, esa recomendación, ese compartir, puede generar contacto con un montón de otras personas y generarnos muchas más ventas que alguien que compró una sola vez y desapareció.
Y en este sentido, otra lectura interesante es que, ok, yo me creo un perfil en Instagram o tengo una tienda web o lo que sea, la gente no va a llegar porque sí. El tenerlo, muchas veces hay gente que lo crea, empieza a publicar 3 4 veces y a las 2 3 semanas, un mes, ya se frustra porque no tiene los resultados o no siente que tiene los resultados que debería tener. Pero hay que trabajar activamente para que las personas lleguen. Crearte un perfil en Instagram es como comprar una isla que no tiene ni puerto, ni aeropuerto, ni ningún tipo de conexión con nada fuera de la isla y solamente está rodeada de agua. Si la gente no sabe dónde está esa isla, si la gente no tiene medios de conexión y comunicación con esa isla, no va a llegar. Entonces, es nuestro trabajo hacer que nuestro perfil en Instagram no sea una isla aislada, sino que esté conectada y que la gente tenga la posibilidad de llegar. El segundo punto, que es sumamente importante, es cuánto conocimiento tenemos de nuestro público, cuánto tiempo le dedicamos a entender quién es la persona a la cual le queremos vender. Me pasa muy frecuentemente que cuando tengo quizás las primeras charlas con clientes o potenciales clientes, con emprendedores, con empresas, que les pregunto, ok, ¿quién es tu público? Y habitualmente la respuesta es, no, mi producto lo puede consumir cualquiera. Y la verdad es que sí, probablemente cualquiera puede consumir cualquier producto. El punto es, ¿qué tipo de persona puntualmente puede estar interesada en tu producto? ¿A qué tipo de persona puntualmente vos querés alcanzar? Porque cuando uno empieza a hurgar un poquito más se da cuenta que no todos los productos son para todas las personas. Les pongo un caso muy puntual y muy específico. Si uno vende inodoros, por ejemplo, obviamente que los inodoros son para cualquier persona. Pues digo, ¿quién no quiere tener un inodoro en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica, por ejemplo? Cualquiera, cualquier persona puede comprar un inodoro. Ahora, esa persona que tiene la empresa de vende inodoros empieza a crecer, a crecer, a crecer. Todo el mundo muy feliz, vende, 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 quiere empezar a exportar y va a exportar a India. En India la gente no sabe ni qué es un inodoro porque de hecho hacen lo que tienen que hacer en la calle o en un pozo. Entonces, esa persona es cualquiera, igual que cualquiera de nosotros, pero sin embargo no es un cliente de esa empresa, porque no es que no necesite un inodoro, muy por el contrario, sí lo necesita por millones de cuestiones, pero ni siquiera sabe cómo funciona o para qué es o lo que sea. Y cuando una persona desconoce a tal nivel el producto, ni siquiera le va a servir. Entonces no cualquiera es tu producto. Y de hecho, probablemente muchos de ustedes conozcan la historia de Apple y iPhone y demás, pero Steve Jobs ya tenía diseñada todos los sistemas de pantallas táctiles casi 10 años antes de que el primer teléfono con pantalla táctil saliera al mercado. Y desde ese punto es interesante pensar cómo él no lo sacó porque la brecha de conocimiento, o sea, el producto que le iba a sacar, iba a ser tan violentamente desconocido para la gente que la gente al no entenderlo no lo iba a comprar. Y sin embargo, hoy cualquiera de nosotros usa una pantalla táctil en el teléfono, en los cajeros automáticos, en un montón de cosas usamos pantallas táctiles. Entonces, si bien puede que sí, cualquiera sea un posible cliente, no hay que ilimitar eh, el concepto de público a cualquiera. Hay que pensar cómo es esa persona, qué intereses tiene, qué le gusta, qué no. Habitualmente también me choco con respuestas directamente como de las segmentaciones socioeconómicas del estilo de ABC1, AB y demás, que la verdad no tengo nada en contra de eso, pero en general no me gusta usarlas porque siento que nos estamos quedando muy como en la descripción del tipo de manual y no en el conocimiento real y profundo del público. ¿Cómo conoces al público? Bueno, al principio quizás un poco indagando, después con el tiempo, con las interacciones, con el prestarle un poco más atención a qué buscan, cómo hablan, qué piensan y demás, obviamente que vas a ir alimentándote de mayor información, pero es un trabajo que hay que hacer conscientes, no es un trabajo que salga naturalmente, no es que de una, obvio sí es, conozco a mi público, no, hay que sentar la cabeza y pensar, hay que evaluar cómo es esa persona, qué rutinas tiene, qué tipo de contexto familiar tiene,
cómo es su rutina económica, cuándo compra, dónde compra, qué tipo de cosas compra, qué otras marcas consume, qué estilo de vida en general tiene. Cuanto más conocimiento tengamos del público, más fácil va a ser después conectar con esas personas y obviamente venderles. Porque como les dije, para vender, las dos cosas fundamentales que tenemos que tener es empatía y confianza. Y la mejor forma de generar empatía es conociendo al público. Y al mayor conocimiento, más fácil va a ser que el público tenga confianza en nosotros. Entonces, la próxima vez que pienses como a quién le estoy vendiendo, no vuelvas a decir mi público lo puede, mi público puede ser cualquiera o mi producto lo puede comprar cualquiera, sino intentar enfocarse en, ok, detalles más específicos. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo me la imagino? ¿Qué está buscando? ¿Por qué me compra a mí y no compra a otro? Cuanta más data tengamos del público al cual queremos llegar, mejor y más eficientemente vamos a llegar. Otro aspecto interesante es, a ver, para meternos en el mundo digital, para crear una estrategia, de por sí necesitamos tener objetivos. Los objetivos nos permiten medir el avance, medir resultados, evaluar si a donde estamos yendo es a donde realmente queremos ir o a donde queremos llegar. Pero un error frecuente es setear el objetivo único y general como vender. Y eso termina haciendo que las publicaciones que se hacen en las redes sean exageradamente comerciales. No está mal que el objetivo sea vender, de hecho todos tenemos un negocio, todos queremos vender más porque todos queremos ganar más, todos lo necesitamos, así funciona el mundo. El problema está cuando hacemos de el querer vender todo nuestro mensaje, todo nuestro objetivo. Y como les decía antes, desde el desconocimiento hasta la acción comercial hay un montón de otros pasos. Y todos esos otros pasos tienen que ser nuestros objetivos al principio. A ver, si mi negocio es 100% nuevo y nadie me conoce, mi objetivo tiene que ser pasar del desconocimiento a empezar a llamarle la atención a las personas. No puede ser de 0 a 1000 en un segundo. Tengo que ir atravesando todos esos pasos. Entonces, no es que esté mal que el objetivo sea vender. Lo que está mal es setearnos ese querer vender como el único estándar y que termine comiéndose la comunicación. Yo les dije que las redes sociales se crearon para que las personas interactuemos entre nosotros. Imaginen la situación de típica de posteo que es venta, 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 como una conversación, dos personas que están hablando por teléfono, lo más bien, contándose algo que pasó ayer, antes de ayer, algo que van a hacer mañana, que al medio se corta la comunicación y se mete un mensaje publicitario. Digo, dudo que a alguno de nosotros nos guste o nos agrade esa situación. Acá normalmente se corta porque las empresas funcionan horrible de comunicación. Pero más allá de eso, el hecho de que se nos corte y que nos metan una publicidad en el medio, un poco nos va a romper el esquema que nosotros teníamos en la cabeza de esa comunicación fluida. Entonces, ese mensaje publicitario termina rompiendo. Ahora, ¿qué diferente puede ser si yo en lugar de interrumpir la conversación de esas personas, durante toda la semana les fui mostrando cosas a ambos, o tal vez a uno solo, sobre el producto, cómo funciona, cómo se usa, segundas vidas y un montón de otras cosas más que hicieron que la persona se interese y en esa conversación, en el medio de la conversación dice, che, ¿sabes qué? Hace unos días vi tal cosa y me copó y tal producto y no sé qué. Y obviamente el grado de conversación y comunicación va a ser totalmente distinto. Y la empatía natural que se va a generar entre la otra persona y ya nuestra marca es muchísimo más elevada y muchísimo más positiva. Entonces, que tu objetivo sea vender, ok, pero en un nivel mucho más amplio que sea el único. ¿Sí? Hay muchísimos otros objetivos que hay que plantearnos antes y que nunca la venta condicione la comunicación de tu marca. Y en términos de esta exposición que tenemos que generar, es justamente la esencia, o donde aparece un poco la esencia de las redes sociales, que se crearon para que la gente interactúe entre sí y donde la gente es la productora de contenido. Si nosotros tomamos cualquier red social y borramos todo lo que todas las personas publicamos,
las redes no es que desaparecen, van a quedar, pero van a quedar como un montón de cajas vacías o como un esqueleto ahí colgando sin nada, eh, sin sostener, sin contener nada. Pero van a seguir existiendo, porque las redes son como grandes contenedores a donde nosotros ponemos fotos, videos, comentarios, reacciones. Pero insisto, los que lo ponemos somos nosotros y los ponemos también por una cierta necesidad o costumbre en la cual nos subimos de exponernos, de mostrar parte de nuestra vida privada y demás. Obviamente que en las redes tenemos mayor, menor nivel de privacidad. Algunas redes permiten controlarlo un poco más, otras redes muy poco o nada. Pero obviamente elegimos como más o menos con quién compartir y demás. Pero a ver, en promedio en Facebook cualquier persona mínimo 400 contactos tiene, 400 amigos tiene. Y nadie de nosotros tiene 400 amigos en la vida real. Entonces, en mayor o menor medida, siempre nos estamos exponiendo, mostrando parte de nuestra vida privada y eso también es lo que nos hace de alguna forma interesantes. Sin ir muy lejos, todo el mundo de influencers en la red que sea, tiene mucho que ver con eso. Los influencers lo son o logran posicionarse o logran esa cantidad de seguidores gracias a abrir las puertas de su vida privada, es mostrarse, grabarse cuando están haciendo algo en su casa o en un trabajo o saliendo a correr o lo que sea, están exponiendo, abriendo su negocio, su estilo de vida eh, a todos nosotros. Entonces, como negocio, yo tengo que adoptar parte de la misma lógica también. Porque insisto, si las redes se crearon para que la gente interactúe y yo me meto en las redes, tengo que meterme con la misma lógica o filosofía de pensamiento que naturalmente tienen esas redes. Entonces, para poder lograr resultados que valgan la pena, tengo que exponerme, tengo que abrir las puertas del negocio, tengo que entender que hay cosas que yo voy a tener que empezar a mostrar. En lugar de mostrar este mouse, una foto con el precio, yo puedo explicar, por ejemplo, las bondades que tiene tener un mouse inalámbrico o contar acerca del consumo que tienen o contar sobre la, no sé, la facilidad del tamaño y demás o del peso. eh, o puedo buscar contenido lúdico para jugar, que la gente me suba fotos de sus mouses y demás. Digo, puedo empezar a pensar en todo un arco de cosas alrededor de ese producto. Yo tengo un vaso con agua, vendo vasos. Bueno, puedo hablar de bebidas si estoy vendiendo solo vasos. O qué hacer si un vaso se te rompe, cómo lo podrías reutilizar y demás. Empezar a crear historias, crear momentos alrededor de los productos y no solamente mostrar el producto con el precio y que se venda, es sumamente interesante para que la gente se conecte con el negocio de una forma totalmente distinta. Entonces, es necesario tener en cuenta que no es que yo me abro redes y es como la vidriera de un negocio que pongo el producto, pongo el precio y que la gente compre el que quiere. Tengo que entender que tengo que buscar herramientas comunicacionales para comunicarme, para conectar, para empatizar con las personas. Espero que hasta acá se vaya entendiendo todo. Si tenés alguna pregunta, podés escribirme un comentario o escribirme por Instagram, que voy a tratar de contestarte todo lo más que pueda y lo más rápido que pueda. Metiéndonos obviamente ya en el aspecto estratégico en sí, y otra vez teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, entendiendo o repensando cuál es el concepto de tu negocio, repensando cuál es el público al cual querés alcanzar, evaluando tus objetivos, porque a ver, sin objetivos tampoco hay estrategia. La forma más técnica de definir qué es una estrategia en marketing es decir que una estrategia es el camino para alcanzar mis objetivos. Entonces, si yo no tengo objetivos, no puedo tener estrategia, porque va a ser como, ok, sí, diseño un camino, pero ir hacia dónde. La gracia del marketing o de la planificación estratégica es poder construir el futuro al cual queremos llegar y no aterrizar en el futuro como si nada y a la buena de Dios. La gracia justamente es poder tener esta capacidad de anticiparnos, diseñar ese futuro al cual nosotros queremos llegar
y trabajar para que eso sea posible, ¿sí? Y convertirlo en una realidad. Entonces, para meternos en el plano de lleno de armar una estrategia en redes sociales, tengo que comprender entonces cómo funcionan las redes, cómo es mi negocio, cómo es mi público, cuáles son mis objetivos y que voy a tener que pensar muchísimo más allá de solamente la venta. Teniendo esas cosas en la cabeza es que yo puedo embarcarme a pensar una estrategia digital. Y habitualmente me gusta hablar de estrategias proponiendo como 4 pasos que recorriéndolos nos permiten tener un conocimiento bastante completo de la estrategia y cada paso nos va a ir demandando tomar decisiones sobre la construcción de esa estrategia. El primer paso es elegir qué redes vas a usar. Ya, redes sociales existen millones. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, digo, tal vez hay un abanico de 5 o 6 redes sociales que son las más conocidas, tal vez 2 o 3 a donde esté la grandísima mayor parte de gente, que básicamente hoy son, digamos, Instagram y Facebook del plano interactivo, desde la perspectiva de consumo, de gente consumiendo, YouTube por lejísimos es la red social de mayor consumo. Em, pero más allá de que el abanico de redes sea muy grande o en contrapartida, que haya 2 o 3 que tienen la mayor cantidad de personas, el punto acá no es que tengo que estar en todas las redes y tampoco todas las redes son para todos los negocios. De pronto, sí, tengo un negocio gastronómico, por ejemplo, un restaurante, y probablemente sí, Facebook e Instagram sean los más interesantes o las opciones más interesantes. Pero, por ejemplo, si yo tengo una marca para gente, no sé, para adolescentes entre 16 y 25 años, por ejemplo, y probablemente Instagram sea bastante más atractivo que Facebook, y podría elegir solamente lanzarme en Instagram. De hecho, es muy común, más allá de gastronómicos, como dije antes, digo, es muy común en marcas de ropa, por ejemplo, que solamente tienen un perfil de Instagram y con eso funciona el negocio a nivel de redes sociales. Pero por ejemplo, si yo tuviera un negocio que apunto a, no sé, chicos de entre 12 y 16 o 10 y 15, un espectro más chico, eh, Instagram puede ser una muy buena opción, pero TikTok la va a romper, seguro. Porque de hecho, ese público está de lleno adentro de TikTok. Entonces, es importante otra vez pensar en el público, es importante pensar en a quién quiero llegar. Y la forma de poder elegir las redes es esa, es pensar en qué red está representada la mayor cantidad de gente a la cual yo quiero alcanzar. Entonces, respondiéndonos eso, rápidamente vamos a poder elegir qué redes. Y obviamente no todo termina en Facebook e Instagram. Facebook e Instagram son dos de las más usadas, pero hay millones de otras. Y de hecho a veces pasa que en lugar de tener que ir a buscar un público chico, hay muchos negocios que tienen públicos muy, muy, muy específicos, que son de nichos muy específicos, y a veces en lugar de tener que ir a bucear entre 1.000 millones de usuarios en Facebook, yo puedo encontrar una red social que quizás no es tan conocida, pero que es súper específica y me da muchos mejores resultados. Y pasa habitualmente en comunidades profesionales, más allá que LinkedIn, por ejemplo, sea un poco el centro profesional y la red social por excelencia, hay otras redes sociales, conozco de arquitectos o del agro, que son mucho más específicas y a veces es más fácil estar ahí que estar en una de las redes del mainstream y simplemente no tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder llegar a esas pocas personas a las cuales nosotros queremos alcanzar. Entonces, el primer paso es elegir las redes. ¿Cómo las elegimos? En función del público. Porque después el otro tema es cuantas más redes nosotros abramos, más espacios a los cuales le vamos a tener que prestar atención también. Y eso es otro tema. Pasa habitualmente que muchos negocios abran 3, 4, 5 redes distintas. Con el tiempo hay una sola que les funciona, quizás porque también es a la que más tiempo le terminan dedicando. Y al desatender las otras, también pasa que mucha gente quizás te busca, aparece en una de las redes que tenés desatendida,
y un poco se desilusiona porque ve que está todo viejo, mal, no hay info, escribe y nadie le responde. Entonces es mejor tener menos espacios, muchísimo más concentrados, incluso les diría, es mejor tener una sola red social súper bien atendida, producida, con tiempo y esfuerzo dedicado, que tener cuatro o cinco y a ninguna dedicarle el suficiente esfuerzo como para que valga la pena. Entonces, pensar en el público, pensar en posibilidades y esfuerzo que cada uno tenga e ir por ese camino. Es preferible elegir una sola red que varias y perder el tiempo. El segundo paso es pensar contenido para compartir. Las redes sociales se basan en el contenido. Entonces, yo en lugar de solamente mostrar mi producto, mi cosa para vender, tengo, tengo que poder crear historias, crear contenido alrededor de ese producto. Y tengo que buscar cierta variabilidad, cierta versatilidad. Entonces es interesante pensar distintos ejes sobre los cuales yo podría empezar a producir contenido y tener como una especie de lista con disparadores pequeños como látigos que nos permitan a nosotros, mirándolo, pensar, bueno, a ver, sobre este tópico, ¿qué puedo hablar? Sobre este otro, ¿qué puedo hablar? ¿Qué otra cosa puedo pensar? Como les decía, por ejemplo, el producto en distintos contextos, eh, buscar crear historias alrededor del uso o del consumo del producto, hablar de segundas vidas de un packaging o de la segunda vida de un producto, por ejemplo, se me rompe un vaso, ¿qué podría hacer para aprovecharlo? ¿De qué forma lo podría usar para sacarle un provecho y que no termine en la basura? O más emocionales, por ejemplo, cuál es la historia de nuestro negocio, por qué creamos ese negocio y no otro, tal vez hay una historia familiar o tenemos herramientas en el negocio o ciertas cosas que tienen algún valor afectivo. Otra vez es exponerse, abrir, pero esa exposición también va a generar una empatía mucho más profunda con nuestros seguidores y eso va a hacer que tengan muchísimo más interés en nuestra marca, conecten mejor y a la corta o a la larga van a terminar también comprando, porque muchas veces es un paso inevitable. Entonces el punto para crear contenidos es definir un par de ejes, pensar temáticas alrededor y no centrarse en vender. En lugar de publicar una foto con el precio, podés publicar una foto y contar en qué distintos lugares podría estar bueno usar ese producto. Por ejemplo, si tenés una marca de ropa, podés publicar fotos del producto usado, digo, con una modelo, un modelo, en distintas situaciones de uso y no una foto meramente del producto estancado y nada más. Si tenés un restaurante y demás, también es como, ok, pensar en lugar de solamente publicar un plato de comida y decir los esperamos el viernes a la noche, eh, uno puede empezar a mostrar la cocina, contar la historia de los empleados, contar la historia de ciertas herramientas o sartenes o cosas que pasaron, cómo se fundó el lugar, cuál es la idea. Digo, siempre hay historias atrás de todo negocio. Eh, Poder construir una narrativa para compartirlas es fundamental para que las redes sociales funcionen bien. Entonces, una vez que elegí las redes, tengo que trabajar fuerte en pensar cómo voy a crear contenidos para que esos contenidos conecten con la gente a la cual nosotros queremos convencer de que nos compren. El tercer paso es cómo voy a comunicar ese contenido. Y acá, en este sentido, tengo que definir una voz, un tono, una identidad visual de una marca. No es lo mismo si yo en los posteos escribo nosotros te contamos que si digo yo les quiero contar. Digo, son dos estructuras comunicacionales totalmente distintas que obviamente van a generar un impacto diferente. Pero al mismo tiempo, tengo también que cuidar la identidad visual. Mi marca debería tener como una estética coherente entre los distintos posteos, debería tener cierta línea visual, elegir una paleta de colores, elegir ciertos componentes gráficos, un estilo de fotografía y demás, que me permitan también crearle una personalidad a la marca. La forma de hablar, las palabras que se usan, si se usan emoticones o no, emojis o no, también define el carácter comunicacional de la marca y es bueno definirlo. Si querés, en una hoja se puede definir todo esto y dejar como una especie de manual para crear contenidos. Otro aspecto interesante con la comunicación de ese contenido es el hecho de crear una agenda. O sea, crearnos
un documento a donde nosotros tengamos todas las publicaciones que vamos a hacer la próxima semana, los próximos 15 días, el próximo mes entero. Poder visualizar todos los contenidos juntos y ver que haya una coherencia entre todos esos contenidos. Y en esa creación de contenidos, si bien hay algunas reglas o parámetros, yo les diría, por ejemplo, en términos de posteos semanales en Facebook o Instagram, que son las dos redes más representativas, entre 3 o 4 posteos por semana está ok en el feed. Tal vez si tu negocio es un poco complejo, no se te ocurren tantas ideas y demás, es preferible que publiques 2 o 3 de buena calidad que 3 o 4 y que ya el nivel empiece a bajar en la calidad del contenido. Y si querés meterte en stories, a trabajar fuerte en stories, que de hecho es un formato espectacular porque está generando muchísimo más impacto e interacción que los posteos, te diría que 1 o 2 stories por día, 3 o 4 veces por semana, es un ritmo como relativamente lógico. Obviamente que después vas a escuchar a influencers, por ejemplo, que publican 7 u 8 stories mínimo por día, pero obviamente el grado de intensidad que tienen es muchísimo mayor y el grado de creación de contenido es mayor. Por eso, de hecho, un poco se está empezando a dejar de hablar de influencers y demás y está empezando a hablar de creadores de contenido, porque en definitiva es lo que son personas que están dedicadas a crear contenido para las redes y obviamente ese es un negocio, em, y de eso también un poco hay que aprender. No necesariamente hay que copiar todo y también cada negocio es puntual. La mayoría de los negocios no pueden o no tienen el suficiente contenido de calidad e interesante como para publicar 10 veces por día. Entonces, menos es más, menos de 2 posteos por semana ya diría que es muy poco y la gente, si publicas mucho se harta, si publicas muy poco y desapareces, se olvida de vos. Pero más o menos esos números son números bastante lógicos y razonables. Y el cuarto paso es crear, como les decía antes, una estrategia para atraer a la gente. Era lo que les decía, si vos tenés una isla y no tenés ningún tipo de medio de comunicación ni conexión, la gente no va a venir porque no va a poder venir. Entonces, en este punto hay que pensar de qué forma vamos a hacer que la gente llegue, de qué forma vamos a llamarle la atención a la gente y retenerla en nuestro espacio. Obviamente que casi todas las redes sociales nos permiten pagar anuncios, o sea, impulsar nuestros contenidos o crear pauta publicitaria paga, eh, para, para mostrar nuestra marca y que la gente llegue hasta nuestro espacio, nuestra red, nuestro sitio web y demás. Obviamente que esa es una capa. Pero más allá de esa capa, hay un montón de transacciones. Por ejemplo, ¿qué tanto aprovechamos el offline para traer hacia el online? ¿Qué tanto aprovechamos no sé, nuestro negocio para eso? Hay muchos negocios de ropa que de a poco están empezando a aprovechar el espacio y, por ejemplo, ponen pequeños rincones, se dicen instagramiables. Pequeños rincones que tienen algún cierto tipo de ambientación, de diseño, de, de colores, de algo que hace que la gente tenga ganas de ir, sacarse una foto y publicarla en Instagram. Piensen lo mismo en un restaurante. Hay muchos restaurantes que las mesas tienen pensada la iluminación y demás para que el plato se vea bien. Hoy casi todos nosotros nos sentamos a comer y lo primero que hacemos es estar como buscando sacar una foto porque va a ir a Instagram o un posteo o a lo que sea. Entonces, si nosotros desde el lugar nuestro de negocio ayudamos a que la persona ese proceso se le haga más fácil, vamos a ganar más nosotros que la persona, porque no es, bueno, que la persona tenga una foto linda para publicar, nosotros no ganamos nada. El negocio gana un montón. Si cada persona que se sienta a comer en tu restaurante viene, hace así, saca una foto y la comparte, lo más probable es que etiquete al negocio. Entonces, todas las personas que siguen a esa persona van a tener un contacto con tu negocio. Y si todo está lindo, van a tener ganas de ir. En cambio, si nosotros, no sé, la iluminación es mala, la mesa no tiene ningún elemento que llame la atención, el plato viene servido como me servía, no sé, mi abuela cuando yo era chico, no digo que esté bien o mal, porque al final del día lo bueno en un restaurante o malo es la comida. Pero si yo colaboro, además de tener una comida buena, con crearle el contexto para que la persona saque una foto, la suba, encuentre mi perfil para etiquetarme y demás, yo le estoy facilitando que haga publicidad por mí. Entonces el tiempo que yo dediqué
pensando la ambientación del local y demás, no es que fue una inversión en vano solamente para que quede lindo, sino que también estoy haciendo una inversión que después me va a generar un rédito en digital. Entonces, todas estas acciones que uno puede pensar para desde el mundo físico atraer al mundo digital van a hacer que la gente se conecte con la marca, se comunique entre sí y en definitiva los que ganemos seamos nosotros dueños del negocio. Entonces, para repasar, para crear una estrategia tenemos que elegir los espacios que vamos a usar, elegir qué redes, qué herramientas nos van a ayudar, dedicar mucho tiempo a pensar una estrategia de contenido, a pensar de qué cosas vamos a hablar, qué vamos a compartir, qué tanto podemos abrir las puertas de nuestro negocio, la historia de nuestro negocio para que la gente nos conozca, cómo lo voy a comunicar, es decir, qué tono, qué identidad, qué voz va a tener la marca y cómo voy a hacer para atraer público más allá de los anuncios. Los anuncios en general deberían estar como en un segundo plano. Todo lo que nosotros podamos pensar de forma orgánica, de forma no pauta paga, siempre va a generar muchos mejores resultados que solamente ir y pagar anuncios. Como para darles una ayuda extra, tengo varias herramientas que les quiero compartir, que son herramientas que yo habitualmente uso o recomiendo. Son súper útiles, la mayoría son gratuitas, muchas de estas herramientas probablemente ya las conozcan y que les van a servir como para profesionalizar un poco más también su trabajo. Están en 4 grupos, el primero son más de productividad y colaboración. Es importante ser ordenados en esto. Producir contenidos cuando se hace de forma desordenada, desprolija y demás, es, termina siendo más difícil que cuando uno se sienta, arma un documento, lo comparte con las personas necesarias y demás. En este sentido hay como 2 grupos de herramientas. Por un lado, toda la suite de herramientas de Google es genial. Con una cuenta de Gmail ustedes ya tienen Drive, Docs, esta presentación que de hecho la hice con esas herramientas. Spreadsheet, que es como el Excel digital, que más que nada las ventajas que tienen es que al estar todo online, yo puedo estar trabajando en la compu, me tengo que ir y puedo seguir trabajando mientras viajo en el teléfono. Al mismo tiempo me olvido de guardar, si un día se me rompe la computadora o rompe el teléfono o lo que sea, ese archivo sigue guardado sin ningún problema. Y también la colaboración. Yo puedo, somos 2, 3 personas en el negocio encargados, puedo compartir el documento entre todos, todos tener acceso y genial, funciona bárbaro. Todos podemos estar trabajando de forma colaborativa ahí, dejarnos comentarios y demás. Después, en términos de trabajar con tareas o anotaciones y demás, algunas de las que les puedo recomendar son Trello, Todoist, también está Google Keep, Keep, que es de Google también, que es genial. Son como post-its, como papelitos que yo puedo tener con ideas o notas, que está bueno también como para estar en actitud una vez que nos metemos de lleno en la producción de contenidos. Es cada vez que se nos viene una idea a la cabeza, bajar, anotarla y seguir adelante, y que cuando nos sentemos a producir, eso también sea un recurso como para ahorrarnos trabajo. Por el lado de la creación y edición de contenidos, por ejemplo, para videos Boomerang y Quick son geniales. Boomerang es de Facebook e Instagram, Quick es de GoPro, pero tiene una versión gratuita que es bastante interesante. Y si no, un truco ahí también, algo que no sé si sabían, pero TikTok tiene el editor de video que tiene es espectacular porque es muy simple, muy intuitivo y súper complejo. Tiene un par de filtros, podés cortar un montón de escenas muy fácil. La grabadora en sí es muy fácil de usar. También se puede agregar música y otras cosas. Y cuando uno termina de editar y ya lo quiere, en lugar de publicar, se puede guardar. Y ese video te sirve como para publicar en otras redes. Es una buena estrategia también para crear contenidos muy piolas con muy poco esfuerzo, o por lo menos muy poco esfuerzo técnico. Obviamente la creación en sí siempre tiene una complejidad. Para editar fotos, por ejemplo, Snapseed, que es de Google, es excelente, súper completa y funciona bárbaro tanto en Android como iOS. Pixir también, que tiene una versión web que está muy buena y le sirve para recortar imágenes, filtros y demás. VascoCam, esa B corta SCO, también es súper útil, tiene un par de filtros de colores que están buenos. En términos de fotos en general, les recomiendo que filtros de colores y demás traten de evitarlo. Si
si su negocio es comida, 100% no lo usen, porque un problema con el retoque de algunos filtros que tocan mucho los colores es que un poco se pierde la esencia del producto. Y puntualmente con la comida, si yo veo una lechuga, quiero que sea verde y no azul. Entonces, nada, traten de evitar en la medida de lo posible filtros que distorsionen los colores. Y por excelencia, la mejor herramienta que pueden incorporar si no son diseñadores o no se dan mucha cancha con eso, es Canva, que es gratuita, es online, tiene una aplicación móvil también que yo la verdad la descargué hace poquito, no sé por qué nunca antes la había descargado. Y es bárbaro porque uno se crea una cuenta, puede tener como plantillas, templates ya creados. Y por ejemplo, desde la aplicación móvil yo puedo abrir un template, retocar un poquito y tener algo listo, no sé, en un evento o en la calle o lo que sea, para publicar con la misma calidad y el mismo diseño que si lo hubiera hecho en la compu. Y la verdad que es sumamente útil. Después con respecto a programar publicaciones, que también cuando nos metemos ya en el plano de empezar a laburar la producción de contenidos mejor, planeando la agenda para la próxima semana o demás, el hecho de programar es un poco como natural también. Y en este aspecto, si bien existe HotSuite todavía, que es muy conocida, es un clásico de esto, que te permite programar publicaciones para un montón de redes sociales, o TweetDeck, por ejemplo, que yo me encanta para Twitter. em, con Facebook e Instagram, que la verdad hoy en día son un poco el paradigma de Internet y donde probablemente casi todos ustedes estén trabajando o vayan a empezar a trabajar. Les recomiendo el Creator Studio, que es una herramienta nativa de Facebook, que está un poquito oculta, no es tan fácil llegar. Pero bueno, yo acá les dejo el link, se los dejo en la descripción también, porque este obviamente no lo van a poder cliquear. Em, pero es muy intuitiva, es muy fácil y tiene algo hermoso que es poder programar publicaciones en Instagram, que hasta hace no mucho tiempo atrás, de este marzo de 2020, no era posible. Em, Así que nada, es una herramienta excelente, les permite programar posteos en Instagram y también videos de IGTV. No les permite hacer stories. Yo calculo que a la corta o a la larga eso probablemente vaya a terminar también estando disponible. Pero por el momento solamente posteos y videos de IGTV. Y después algo muy importante en todo este proceso es repasar periódicamente estadísticas o tener alguna fuente de información en números y demás, como para conocer mejor la audiencia, conocer posteos que hayan funcionado mejor o peor. Y para eso lo que más les recomiendo, si bien hay un montón de herramientas dando vuelta, Social Blade y no sé, hay un montón de herramientas, la verdad es que la mayoría son pagas. eh, las versiones gratuitas no nos aportan nada. Em, lo que les recomiendo es trabajar directamente con las herramientas de analítica de cada red social. Facebook tiene la suya, Instagram también. Siempre, todas las redes sociales, si ustedes se crean un perfil comercial, en Facebook una página de empresa, en Instagram un perfil en business o profesional, van a tener automáticamente analítica y está bueno para entrar y conocer la distribución del público, qué posteos funcionaron y demás. Y eso también es educación para los siguientes contenidos que vayan a publicar. Como extra, y también como para darles una mano, ahora que espero que empiecen a planear contenidos de una forma un poco más ordenada, les dejo un documento que yo suelo pasárselo a mis clientes cuando empezamos a trabajar para que ellos se empiecen a acostumbrar a planear o a preproducir contenidos. Así que pueden entrar a este link, yo igual se los dejo en la descripción también, eh, que es un pequeño template para poder, un Excel, un spreadsheet en realidad en Google Drive, para poder ordenar contenidos y programarlos, tenerlos ordenados de ahí y desde ahí ir gestionando la programación y el publicado en las distintas redes. Si alguno tiene alguna pregunta, me puede dejar un comentario, me puede escribir a Instagram también, que voy a intentar responderles cuanto antes. Em, Como para que sigas pensando y más allá de otros webinars y demás, también podés consumir mi podcast que lo empecé el año pasado, en el 2019, donde hablo justamente de estos temas, de marketing, de administración, de emprender.
y busco compartirte ciertos disparadores de los cuales podés sacar ideas para repensar tu estrategia, repensar tus acciones digitales y tratar de sacarle cada día un poquito más de jugo a esto. Podés escucharlo en Spotify, también en Anchor, podés ver en todas las plataformas, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Está disponible y también en Instagram podés ver el contenido de público que tiene mucho que ver con esto que estamos charlando en este podcast. Eh, bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda me pueden escribir, me pueden dejar un comentario y si crees que esto le puede servir a alguien, por favor compartíselo, que a mí me va a poner contento y a ellos seguramente también. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.